Bienvenidos, estimados estudiantes, a una clase más de impuestos y formularios. El día de hoy vamos a iniciar con la unidad 2, correspondiente a lo que es impuesto a la renta. De los temas que tenemos es definición de impuesto a la renta a personas naturales y sociedades, retención en la fuente del impuesto a la renta. El objetivo de nuestra clase será conocer los procesos para la elaboración de formularios del impuesto a la renta. Como resultado de aprendizaje, capacidad para realizar las liquidaciones de los diferentes impuestos y evita las sanciones que conlleva al cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta se aplica sobre aquellas rentas que se obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, ya sean nacionales o extranjeras. Las rentas son aquellos ingresos que se configuran como utilidades o beneficios. Estos ingresos provienen de una actividad económica, la cual constituyéndose a la renta a partir de todos los beneficios y utilidades, incremento de patrimonio, que se perciban o devenguen cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación. Este impuesto se aplica de acuerdo al ejercicio fiscal que comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Quiénes deben pagar el impuesto a la renta? La declaración del impuesto a la renta es obligatorio para todas las personas naturales, sucesiones de divisas y las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o no en el país conforme a su actividad económica, aun cuando la totalidad de rentas estén constituidas por ingresos exentos. ¿Sobre qué se debe pagar el impuesto a la renta? La totalidad de los ingresos grabados se restará de las devoluciones, descuentos, costos, gastos, deducciones imputables a ese ingreso. De acuerdo a este resultado, se considera como base imponible. Adicionalmente, también se puede realizar la deducción de los gastos personales, tales como vivienda, salud, vestimenta, educación, arte, alimentación y cultura. Dentro de los sujetos pasivos del impuesto a la renta tenemos en calidad de contribuyente y en calidad de agente de retención. En calidad de contribuyente tenemos la persona natural, las sucesiones indivisas, sociedades nacionales o extranjeras. En calidad de agentes de retención, pues tenemos las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad. Las instituciones del Estado y las empresas públicas, las cuales están reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, y sucursales o establecimientos de sociedades extranjeras. Uno de los impuestos a la renta que consideramos es la presentación de balances, que equivale a lo que es el formulario 101. Este es el formulario único de sociedades y establecimientos permanentes. Este formulario se utiliza directamente también para la información que se sube a la Superintendencia de Compañías. Dentro de lo que es el impuesto a la renta de sociedades, tenemos la información de la declaración, que está considerada en lo que es el estado financiero, el estado de situación financiera, que comprende lo que son los activos, como efectivo, cuentas por cobrar, activos por impuestos, crédito tributario, inventarios. Tenemos los activos no corrientes, que directamente están proporcionados a lo que son propiedades, plantas y equipos, terrenos, maquinarias, muebles, enseres, equipos de computación, depreciaciones, inversiones,
correspondiente a lo que son los activos no corrientes. Tenemos también la información de pasivo corriente, en el cual involucra lo que son cuentas por pagar, obligaciones financieras, jubilaciones, participación de trabajadores. Tenemos también lo que son pasivos no corrientes, pues que está involucrado toda la información correspondiente a lo que son cuentas por pagar. Dentro de lo que es el estado de situación financiera tenemos lo que es el patrimonio, en el cual informa lo que son el capital suscrito, reservas legales, reserva del capital propio, utilidad del ejercicio o pérdida del ejercicio. Pues esto es directamente la información financiera que constituye las sociedades directamente. Tenemos también el estado de resultado integral, el cual está considerado todo lo que son los ingresos y los costos de venta, los gastos por beneficios de empleados. Toda esta unificación de información pues nos realiza lo que es la conciliación tributaria, en la cual nos va a arrojar la utilidad del ejercicio o pérdida del ejercicio. Dentro de esto también tenemos lo que es el cálculo de participación de trabajadores, las rentas exentas, no sobre el impuesto a la renta, estas son las diferencias permanentes. Dentro de esto nos refleja todo lo que es información de la utilidad gravable. Dentro de estos casilleros también tenemos lo que son las retenciones realizadas, en este caso a la sociedad a la cual estamos realizando la declaración. Y por último tenemos lo que es el resumen financiero informativo, que es todo un extracto de la información de los resultados del estado de situación financiera, del estado de resultado integral, la conciliación bancaria, ¿no? Es una manera más rápida de ver el resumen de todo este tipo de transacciones que se han realizado. También es cierto que para poder realizar este formulario, pues debemos de tener la información organizada durante todo el periodo fiscal, que comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Más adelante realizaremos una práctica sobre el formulario 101. El impuesto a la renta. En este impuesto a la renta tenemos formulario de rentas naturales que corresponden a las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, no obligadas a llevar contabilidad, y las asociaciones indivisas. Dentro de lo que es el impuesto de rentas naturales, esta presentación de declaración de impuesto a la renta es obligatoria para aquellas personas naturales no obligadas a llevar contabilidad si sus ingresos fueran mayores al monto de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta. Esta se realiza cada año, ¿no? Este tipo de declaración se debe realizar desde febrero hasta marzo del siguiente año, de acuerdo al 9º dígito del RUC o de la cédula. Debemos de tener en cuenta que al momento de realizar la declaración de impuesto a la renta, se deberán registrar ingresos gravados e ingresos exentos. Cuando me refiero a ingresos exentos, no pagan impuesto a la renta de acuerdo a lo establecido en la normativa tributaria. Por ejemplo, estos pueden ser prestaciones entregadas por el IES, pensiones jubilares, 13º, 14º, intereses recibidos a la cuenta de ahorros. Todos estos exentos pueden revisarlo en la Ley del Régimen Tributario Interno, en el artículo 9 al 9.6. Yo les dejaré en la plataforma la Ley del Régimen Tributario, en la cual pueden observar lo que les estoy mencionando, ¿no? Vamos a realizar una pequeña práctica en lo que corresponde a lo que es el impuesto a la renta de personas naturales. Yo ya acabo de ingresar al RUC de la persona.
nos vamos a la sección de declaraciones de impuestos, elaboración y envío de declaración. Entonces podemos observar que tenemos aquí el formulario de rentas naturales, rentas para personas naturales y sus secciones en divisas. Vamos a realizar aquí la declaración, elegimos el año que vamos a declarar, que en este caso va a ser 2019. Y nos va a salir este cuadrito en el cual realiza una validación del servicio de rentas internas. ¿Quieren informar valores a su declaración de este periodo? Pues que sí. ¿Tienen empleados bajo relación de dependencia? No tengo a nadie bajo la relación de dependencia. En caso de que existiera, pues se le coloca sí. Y se tiene que registrar el número de empleados. Para el periodo de declarar se encuentra obligado a llevar contabilidad. Como no soy persona obligada a llevar contabilidad, pues les voy a responder que no. En caso contrario, se responde que sí. En este periodo a declarar pertenece al grupo prioritario, no pertenece al grupo prioritario, y en este caso tiene ingresos sujetos al impuesto a la renta único. Esto va directamente relacionado a lo que son bananeras, palma africana, enajenación de derechos representativos de capital. Entonces, le vamos a contestar que no. Una vez realizadas las preguntas, pues procedemos a dar clic en siguiente. En el casillero de información fiscal tenemos la información relacionada a lo que, como yo soy servidor público o empleado de una institución o jurídica, pues nos va a salir la información fiscal en la cual se va a determinar los valores que he tenido como relación de dependencia. Tenemos lo que es la afiliación del IES, exentos, y lo que es lo generado durante el año. Tenemos también lo que es el ingreso y reportes de IVA. Entonces vamos a iniciar. Podemos observar que tenemos rentas grabadas de trabajo capital que no registrados en contabilidad, otras deducciones y exoneraciones, el resumen impositivo y el resumen financiero informativo, ¿no? Que va a ser la consolidación de la información. Dentro de aquí, de este casillero, pues vamos a realizar lo que es la actividad no empresarial, pues la cual se realiza por libre profesión. Dice aquí, ocupación liberal, incluye comisiones, artesanos, agentes representativos y demás trabajadores autónomos. En caso de que yo realice aquí algún tipo de arrendamiento, bueno, podemos observar diferente información en la cual se va a llenar de acuerdo al perfil de la persona que se le va a realizar la declaración. En este caso, yo solamente realicé ingresos por libre ejercicio. Tuve unos gastos de 361, gastos deducibles. Entonces voy a dar, aquí ya terminé mi información. Voy a otras deducciones y exoneraciones. Yo voy a realizar en otras deducciones y exoneraciones, pues tenemos la información de los gastos personales. Yo voy a realizar la información de gastos personales directamente. Toda esta información ya tiene que haber sido realizada, revisada, verificada con facturas, porque al momento de nosotros pasar la fracción de lo que es la base imponible, pues deberemos presentar un anexo, ¿no? En este caso, como no sobrepasa generalmente $2.000, entonces no necesariamente necesito realizarlo correspondiente a un anexo de gastos personales. Yo realicé mi declaración, mi formulario 107, ya que es la deducción de gastos. Yo apliqué que iba a tener un gasto de $2.000, pero si fuera lo contrario, yo pusiera aquí
supero, al momento de superar los gastos personales permitidos de acuerdo a los ingresos que se tienen y de acuerdo a lo que uno realizó en el formulario 107, en el cual realizó la información de cuánto era el gasto personales que iba a tener dentro de este periodo. Entonces vamos a poder observar que cuando tenemos ya un valor sobrepasado de los $5.000, 5.001 o 5.500, nosotros estamos en la obligación de realizar un anexo de gastos personales. Ya, vamos a dejarlo aquí para que puedan observar que automáticamente me va a salir una información que está mal ejecutada. Bueno, aquí tenemos lo que son los décimos terceros. Estos son rentas exentas que no se registran en contabilidad. Nos vamos a lo que es el resumen impositivo. Tenemos una base grabada disponible de 2.193,26 centavos. Miren, aquí automáticamente, lo que les comentaba yo, podía salir un valor sugerido como anticipo de rentas para el próximo año cuando uno supera la base. Entonces yo voy a poner siguiente y me va a dar un error. Dice el casillero 781, el total no puede superar el 50% de los ingresos grabados. Entonces mis ingresos grabados fueron de 8.000. Tal motivo yo estoy sobrepasando en la fracción del 50%. Podemos observar que es el casillero 781. Entonces estoy gastando más del 50% de la fracción. Entonces, y además yo realicé mi declaración, mi formulario de gastos personales que le entrego a mi institución a la que yo pertenezco con una información diferente a la que estoy dando. Entonces, una vez corregido esto, podemos dar siguiente. Y bueno, en este caso ya no tenemos inconsistencias dentro del formato. En este caso tengo la resumen de mi declaración, tengo una multa porque debía haber presentado anteriormente la declaración y no lo hice, por ende pues me salen estos resultados. Eso es conforme a lo que es la declaración de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, porque estas personas no han superado la base. Aquí tenemos un cuadrito en el cual están los límites de la deducción de los gastos personales para el periodo del 2019, que fue el que se declaró entre febrero y marzo. Tenemos que el rubro es de alimentación, educación, salud, vestimenta, vivienda. Entonces, el gasto personal deducible para este año fue de 14.703 y para Galápagos de 26.510,63. ¿No? Ese es el valor total de los gastos deducibles que uno puede realizar, y aparte de eso tenemos lo que es las enfermedades catastróficas. Este cuadrito anualmente pues se va actualizando de acuerdo a los datos del Servicio de Rentas Internas. Retención a la fuente del impuesto a la renta. Cuando nos referimos a retención a la fuente, este tipo de retenciones la realizan las personas jurídicas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Es la que realiza el pago o acredita en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituye una renta gravada para quienes lo reciban. Actuar como agente de retención del impuesto a la renta significa que esta persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad debe realizar una retención a la fuente a los
en este caso, a las compras de los bienes que uno realiza. Estos ya sea o servicios profesionales, servicios en el cual predomina la mano de obra. Entonces, todo movimiento, todo lo que se realice dentro de las compras realizadas por este tipo de personas, pues deben de estar en la obligación de realizar las retenciones debidas. Este tipo de retenciones deben de ser entregadas no mayor a 5 días de realizada la compra. Al momento de no realizar este tipo de transacciones, este tipo de comprobantes de retención, ellos vendrán a caer en sanciones. El incumplimiento de las obligaciones de ejecutar las retenciones y presentar la declaración de retenciones no puede ser este tipo de comprobantes al momento de no ser emitidos, pues llegarán a caer en sanciones, tales como la falta de entrega de comprobantes de retención al contribuyente. Este será sancionado con una multa equivalente al 5% del monto de la retención. Y en caso de reincidencia, se considera como defraudación de acuerdo a lo previsto en el Código Tributario. Esto con lo que directamente se relaciona lo que es el formulario de rentas, el formulario de retenciones a la fuente. Este tipo de retenciones a la fuente se puede realizar la persona obligada a llevar contabilidad con las personas jurídicas, en este caso serían sociedades. Ellos realizan solo lo que es la retención al impuesto a la renta. Pero una persona jurídica, una persona obligada a llevar contabilidad, sí puede realizar la retención tanto de la fuente como del IVA a personas naturales, ¿no? Esta es la secuencia. Lo que corresponde las retenciones de la fuente que pueden realizar entre personas naturales y personas jurídicas, ¿ya? Las mismas también pueden realizar retenciones tanto a la fuente como el IVA a personas naturales. Vamos a realizar una pequeña práctica en la cual está lo que es el formulario de retenciones a la fuente. Esto va de la mano con lo que es la declaración del IVA, de acuerdo a lo que hemos declarado, y, y de acuerdo a lo que hemos realizado nuestras retenciones, ¿no? Tenemos que contestar estas preguntas. ¿Ha ejecutado retenciones por compras o pagos a residentes? Le ponemos que sí. ¿Ha realizado pagos por dividendos? Le ponemos sí. ¿Adquiere, produce o exporta banano? Pues no exportamos banano, y tampoco hemos realizado retenciones a pagos no residentes en el país. Entonces se nos desplaza esta ventana en la cual nos dice todo lo que se ha ejecutado con respecto a lo que es residentes de establecimientos permanentes. En esto puede ser honorarios profesionales, donde predomina solamente el intelecto, predomina la mano de obra, lo que es la publicidad y comunicación, transferencia de bienes muebles y naturaleza corporal, compra de bienes de origen agrícola. Todos estos tienen una determinada valor porcentual en lo que es la retención a las fuentes, ¿no? Hagamos un ejemplo, transferencia de bienes muebles corporales, que por lo general es en el casillero 312, anteriormente teníamos el 1%, pero luego de las nuevas reformas y las resoluciones se determina un 1.75, ¿no? Entonces vamos a hacer que hemos comprado $5.000 en estos bienes, equivale a un porcentaje de 87,50. Se me ocurre que hemos pagado también por donde predomina la mano de obra, se me ocurre tal vez albañil, hemos pagado $2.000, tal vez de semanas de trabajo. Bueno, dentro de esto equivale a todas las transacciones que hemos realizado y a cuales hemos realizado también las retenciones debidas. Estas retenciones deben de ser pagadas. Estas también toman con consideración al momento de realizar el impuesto a la renta de sociedades y impuesto a la renta de personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Entonces tenemos este valor correspondiente. Esto de aquí se realiza el pago
de estos valores, ya que estos valores han sido como se podría decir, retenidos a las facturas que se han ejecutado, ¿no? Entonces, eh, hasta aquí quedaría lo que es la declaración de lo que corresponde a retener. Entonces, por tal motivo no voy a darle siguiente a la información. Aquí luego del botón siguiente nos va a salir el resumen de cuál es entonces el valor que tengo que pagar en este caso el servicio de rentas internas. Esto es con lo que corresponde a lo que es la declaración de la retención a la fuente, ¿no? Quedo muy agradecida, estimados estudiantes, por la atención prestada. Nos veremos más adelante en otra clase de lo que corresponde a impuestos y formularios. Y alguna duda que tengan, pues pueden realizar sus observaciones y sus dudas dentro de lo que nos vemos en una próxima clase.